Hola a todas, a todos y a todes. Bienvenidos al Museo Reina Sofía. Esta tarde en el tercer día de este programa, La Nueva Reacción, Antídotos y Sinergias, que venimos celebrando esta semana con mucha intensidad, con sesiones por la tarde, sesiones por la mañana, y que es nuestro primer programa del equipo de Museo en Red, que formamos parte de actividades públicas. Es nuestro primer programa desde que apareció la pandemia y cambió nuestras vidas. El primer episodio, el que tuvimos hace 2 días con Renata Souza, iba a suceder el día 11 de marzo, cuando de pronto tuvimos que paralizarlo todo, y estamos muy contentas que después de estos meses, por fin, verlo hecho realidad aquí en el museo y además haberlo podido hacer con vosotras aquí físicamente, también en el Zoom. Voy a poner aquí para que también me vean las que están en otros lugares. ¿Así? Vale. Este programa, como decía, lo hemos organizado en Museo en Red, que es un espacio del museo que se dedica a trabajar con las redes, con otras, con distintas plataformas de tanto del Estado español como de otros territorios, no solo de artistas, que también, pero también espacios de pensamiento, redes de activismo. Y en este caso lo hemos hecho en colaboración con la Fundación de los Comunes, con las que llevamos 10 años colaborando en distintos programas y líneas de trabajo. Y está también en el marco de Our Many Europes, que es un programa de la Confederación Europea de Museos, l'Internazionale. No me quiero dejar nada. Bueno, las jornadas las venimos pensando desde hace meses en colectivo con las compañeras de la Fundación. Surgieron en la idea de analizar qué está pasando a nivel global, qué fuerzas han emergido en los últimos años que nos recuerdan a los fascismos de los años 30, pero que tienen ciertas particularidades que es necesario analizar y entender para poder actuar y vivir y buscar nuevos modos de vida y de resistencia en el presente, como decía, a nivel global. En el programa comenzamos el pasado miércoles con Renata Souza y Esther Solano y tuvimos la suerte de escuchar con Renata pues, una panorámica de la situación del Brasil actual con el bolsonarismo, una situación de mucha violencia institucional y mucha violencia en la calle, y de cómo allí figuras como Marielle Franco han hecho emerger unos feminismos negros de favela que están suponiendo un espacio fundamental para la politización, para la acción colectiva y para el pensamiento. El jueves tuvimos la sesión ayer de femonacionalismo, en la que invitamos a Sara Farris y a Fatija El Mouali, acompañadas por Brigitte Vasallo, para trabajar en torno a este término que Sara Farris ha comenzado a utilizar y que está circulando y que nos parece muy útil, sobre cómo ciertas convergencias que se dan entre estas nuevas derechas y algunos sectores del feminismo, de algunas femócratas, como llamaba Sara Farris, en relación a la victimización de los colectivos de mujeres migrantes musulmanas en los países europeos y las políticas públicas que están tratando con estos colectivos ahora mismo. Y hoy llegamos ya a la última sesión. Tengo todo por aquí, no quiero que se me escape nada, que es demonización del feminismo, uso instrumental de los derechos de las mujeres. Y tenemos aquí a las compañeras Marisa Pérez Colina, que ahora presentaré, y entre otras cosas es coordinadora de la Fundación de los Comunes y compañera en la organización de estas jornadas, a Nuria Alabao y a Fernanda Rodríguez. Y en la sesión de hoy van a desmenuzar desde distintos puntos de vista, tratar de analizar este giro conservador que, si bien tiene particularidades en cada territorio, parece tener, ¿no?, un vínculo común, que es el odio a los feminismos, entre otras cuestiones, y qué relación hay entre lo que ellos han denominado como ideología de género y la radicalización de los proyectos soberanistas de derecha, y además cómo identifican a estos feminismos, y en concreto a estos feminismos migrantes y decoloniales, como sus enemigos, y qué políticas de odio implementan contra ellas. Y voy a pasar a presentar a las 3 ponentes y ya les dejaré la palabra. También quiero contaros que en estos días hemos empezado un pequeño camino de experimentación en el que queremos hibridar las prácticas que llevamos a cabo en el museo de generar espacios de pensamiento desde lo discursivo y desde la oralidad
con otro tipo de prácticas que vienen de las prácticas artísticas y que nos proponen otras miradas y otras maneras de estar con el cuerpo, pensando sobre a lo mejor esas mismas cuestiones, pero desde lo sensitivo, desde lo performativo, desde otras maneras de estar. Y tenemos al artista Matín aquí con nosotras, que luego os presentaré, que en los últimos minutos de la sesión de esta tarde realizará una intervención performativa que se llama Hacia una partitura antifascista. Es el tercer episodio porque ha realizado 3 prácticas, una cada día, y os invitamos a que os quedéis con nosotras y participéis de ella. Las invitadas de esta tarde, las participantes, las protagonistas, son Marisa Pérez Colina, que es politóloga y activista. Actualmente participa en el movimiento por el derecho a la vivienda y a la ciudad, Lavapiés donde vas, Asamblea de Bloques en Lucha. Se interesa y estudia sobre las relaciones entre los feminismos y el avance de las nuevas derechas y, como decía, es coordinadora de la Fundación de los Comunes. Nuria Labao, que es periodista y doctora en antropología, forma parte de la Fundación de los Comunes también y colabora en varios medios de comunicación y coordina en particular la sección de feminismos del medio Contexto. Asimismo es investigadora, ahora mismo centrada en los entrecruzamientos entre feminismo y la reacción conservadora, antifeminismos, posfascismos, etc. Y por último, Fernanda Rodríguez, que es licenciada en Filosofía y su trabajo abarca temas como la historia de la sexualidad y la cultura burguesa, la formación del género o el análisis de la familia heteropatriarcal. Y forma parte también de la Fundación y es profesora de secundario. Y sin más, doy paso a Marisa. Muchas gracias a todas por estar aquí y además, como decía, en este contexto, esperamos que sintáis el museo como un espacio seguro. Hemos trabajado mucho para poder llevarlo a cabo y creemos que es importante y una responsabilidad proponer estos espacios seguros y para encontrarnos con el cuerpo y para poder pensar juntas más allá de las pantallas. Y gracias a las que nos seguís también en el Zoom. Pues buenas tardes, qué bien que hayáis venido aquí. Primero expresar que estoy bastante contenta porque aunque Fernanda y Nuria son compañeras que nos vemos habitualmente en muchas cosas, creo que nunca habíamos compartido una mesa de ponencia juntas, así que está muy bien. Me he puesto el cronómetro porque tenemos 20 minutos cada una, lo cual para vosotras igual es un poco plancha, así que vamos a intentar respetar los tiempos para que quede tiempo para el debate y las preguntas. Vale. Pues yo quería centrarme un poco en esta defensa tramposa de la igualdad por parte de las extremas derechas. ¿Por qué se hace así? ¿De qué manera se hace esta defensa engañosa o instrumental, como prefiráis llamarlo? ¿Y qué finalidades tiene? Pero antes de entrar en materia, voy a empezar por el final, ¿no? Porque como nunca se suele llegar al final porque no da tiempo, pues voy a empezar por ahí, aunque queda un poco descolocado, porque de hecho ha sido casi lo que ha centrado los debates de los días anteriores, tanto por la mañana como por la tarde, ¿no? Y que tiene que ver con la utilidad, digamos, o cuánto sirve y con qué condiciones, ¿no?, los feminismos hoy para hacer de freno o para poner un palo en la rueda a ese avance de las extremas derechas, ¿no? Entonces, a mi modo de ver, es un feminismo, los feminismos siguen siendo útiles si de alguna manera cumplen 3 condiciones. Esto queda como muy así, pero bueno, que lo lanzo por supuesto para el debate. En primer lugar, si superan el feminismo de la igualdad. En segundo lugar, si es capaz de superar o son capaces de superar el feminismo civilizatorio. Y en tercer lugar, si es capaz de superar el feminismo de la identidad. ¿A qué me refiero con esto? Superar el feminismo de la igualdad significa reconectar con la finalidad transformadora o de clase de los feminismos, ¿no? En cualquier lucha desde un lugar de opresión o de relación de dominio, lo que se intenta, a mi modo de ver, es cortocircuitar lo que hace reproducir esa relación de dominio, ¿no? Que en el caso del binomio de género, de la relación de dominio hombres-mujeres, tiene absolutamente que ver con la división sexual del trabajo. Entonces, cuando uno se mete, digamos, en esta lucha, no lo hace para insertarse en las reglas del juego patriarcal en este caso y ganar mejores posiciones en él a costa de otras,
sino para cambiar esas reglas del juego, esas reglas de reproducción de la división sexual del trabajo. Entonces, en este sentido, yo creo que la igualdad es un movimiento táctico absolutamente absolutamente necesario, porque sin luchar por esa igualdad hay un montón de regulaciones, de normas, de prohibiciones que no se hubieran podido eliminar y las mujeres no habríamos alcanzado, ¿no?, el acceso a los espacios públicos y a los espacios de decisión y a los espacios políticos o a todos los espacios que no son el doméstico si no se hubiera luchado, ¿no?, con esta táctica como con otras muchas. Pero en mi opinión no hay que perder nunca de vista, ¿no?, esta finalidad estratégica transformadora, que no se quede en la igualdad que finalmente deja fuera a otras, ¿no? La segunda superación sería la del feminismo civilizatorio. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que toca ya superar con mucha urgencia este feminismo para fortalecer los feminismos antirracistas y decoloniales, ¿no? En estos momentos, yo creo que en el mundo occidental los feminismos solo pueden convertirse en el espacio de contagio y de cruce con la racialización del sexismo y la sexualización del racismo, que son tan útiles a la explotación neoliberal. No sé si me he liado aquí. Voy a dejar de leer porque si leo me lío. En este sentido, los feminismos negros o los feminismos árabes también, islámicos, los feminismos asiáticos, los feminismos decoloniales, vienen haciendo una crítica desde hace ya bastantes décadas al feminismo hegemónico, blanco, de clase media, en muchísimos sentidos. En cómo se determinan las prioridades de la agenda feminista, que ya se dijo en los 70, ya decía Bell Hooks, por qué el aborto primero y no a la vez pensar en cómo se hacen las esterilizaciones, por ejemplo, a las mujeres africanas, o que en las sufragistas del siglo XIX, ¿no?, cómo hay que tener en cuenta que aquellas mujeres en ese momento, es verdad, no podían votar, es verdad, no accedían a la educación, pero sí podían ser propietarias de esclavos, ¿no?, como dice Hazel Carby. En fin, hay muchísimas críticas que ya se han hecho y que se van incorporando, ¿no?, a un modo de pensar desde el feminismo mucho más complejo y mucho más enriquecido cuando lo atraviesa el eje de crítica decolonial. Entonces, en suma, yo creo que no se puede hablar o no se podrá hablar de sororidad feminista hasta que se incorporen en la práctica y en el discurso estas miradas, ¿no?, decididamente antirracistas y decoloniales. Y en cuanto al feminismo identitario, que además hoy está muy, ¿no?, en el orden del día por el artículo que se ha publicado en público por la directora y la crítica, ¿no?, a lo queer como aquello que de alguna manera no aporta en absoluto a las luchas por los derechos de las mujeres, no sé si lo habéis leído. Entonces, bueno, parece que también estamos ahí, ¿no?, en un desafío en el que tenemos que apostar muy, muy fuertemente por unos feminismos que sean liberadores del deseo y de formas no constrictivas, de identificarse genéricamente, de pensarse sexualmente, de vivir la atracción de otros cuerpos y de romper, digamos, el orden capitalista que empieza absolutamente por ahí, ¿no?, por ordenar los cuerpos y las relaciones afectivas que generamos entre nosotras. Y bueno, como dice María Galindo en uno de sus libros, creo que es el último, no hay libertad política sin libertad sexual. Creo que esto es absolutamente fundamental. Bueno, pues esto es lo que propongo para la discusión final. Ahora ya explicar qué es esto de la defensa tramposa de la igualdad por parte de las nuevas derechas, ¿no? Vale. ¿Por qué esta aparente defensa de la igualdad? O sea, ¿por qué las extremas derechas defienden la igualdad, ¿no? Pues la defienden en un acto bastante táctico, bastante inteligente, que es como la llave esa yudoka de aprovechar la fuerza del contrario para combatirlo, digamos, ¿no? Y en ese sentido, es decir, una vez, como estábamos contando, que las luchas feministas y las luchas de las mujeres han conseguido que se rompan, ¿no?, todas aquellas barreras que nos impedían, ¿no?, alcanzar el espacio público y el espacio de participación en la sociedad que no fuera restringido a lo doméstico, ahí hay una realidad de la que te es muy difícil sustraerte. Pues mejor la aceptas y ves cómo la utilizas a tu favor, ¿no? Por traer a colación una estadística solo de España, porque parece que las cosas han sido, ¿no?, las damos ya por sentadas para siempre, pero son mucho más recientes. En España, en el año 1930, el porcentaje de empleo femenino
en agricultura, fábricas y servicio doméstico, que era donde estaban las mujeres, era de un 12,6%. El índice de analfabetismo se situaba en un 38,4%, analfabetismo de mujeres, y en 1927 el 8% de la población universitaria solo eran mujeres. En el 2019, el 46% de la fuerza laboral en general es femenina. La alfabetización femenina alcanza el 97,97% y el 55%, o sea, la mitad de los alumnos matriculados en los estudios universitarios de máster en el curso 2019-2020 son mujeres. Entonces, también para ver un poco que el cierre y tal, no, o sea, que los éxitos se están consiguiendo muy recientemente, no llegan de tan largo, ¿no? Entonces, esta idea de que la igualdad literal, estricta, de que hombres y mujeres tenemos las mismas capacidades y, por lo tanto, tendríamos que tener acceso a los mismos derechos y estaríamos obligadas a los mismos deberes, es una idea que en los últimos 4 años, sobre todo, ha ganado como el sentido común, o la opinión pública, como lo queráis llamar, ¿no? Y de ahí, ¿no?, esa utilización táctica de la extrema derecha. Sí decir, ¿no?, que no hay que dar por ganado nada para siempre, eso está claro, y bueno, ahí está, ¿no?, como el cuento de la criada de Margaret Atwood para recordarnos que, bueno, que sigamos peleando. Vale, ¿cómo se lleva a cabo esta operación de maquillaje, ¿no?, esta defensa de la igualdad de las mujeres por parte de la extrema derecha? Pues en primer lugar, lo que hace la extrema derecha, pues para demostrar justamente que valora a las mujeres y que tiene en cuenta que la igualdad también es un objetivo para ellos, esto lo hacen representativamente también, es decir, que han incorporado a las mujeres en sus cargos de dirección y en sus cargos de representación. En este sentido, las personas más visibles que conoceréis son, por supuesto, la Marine Le Pen en Reagrupación Nacional en Francia, pero también está la que lidera el partido de Alternativa por Alemania, que se llama Alice Weidel, y bueno, también en Vox, ¿no?, se han puesto algunas mujeres en puestos que son muy visibles y a las que tenemos que oír casi cada día, como Rocío Monasterio o como Macarena Olona, ¿no? Pero bueno, esto es un maquillaje representativo que yo diría que, salvo el caso de Marine Le Pen, no oculta que realmente la representación no es muy lejos de ser paritaria, ¿no? Habitualmente alcanza en los órganos de dirección e institucionales entre el 15 y el 25% según la fuerza política, pero nunca va más allá. En segundo lugar, lo que hace la extrema derecha, esto lo digo, hay muchísimas diferencias, doy por hecho que lo sabéis, entre las diferentes fuerzas de extrema derecha, entonces hago un poco como el común denominador, ¿vale? Y entonces ahí me dejo muchas cosas. Pero lo que hacen todos es negar que exista la desigualdad, ¿no? Dar la igualdad por lograda. ¿Qué significa esto? Pues que si las mujeres, digamos que utilizan un argumento liberal, las normas, la regulación, el valor social hace que las mujeres podamos alcanzar el espacio que queramos en todos los sentidos, si no lo hacemos es porque no nos estamos esforzando lo suficiente, ¿vale? Sería la razón liberal, ¿no?, meritocrática, de que quien quiere alcanza. Y si no, pues bueno, te puedes hacer la víctima o lo que sea, pero no tiene nada que ver con la desigualdad, puesto que los hombres y mujeres son iguales en derecho, Su estrategia, entonces, mediática, en todas sus intervenciones, en cualquier tipo de plataforma de difusión, es negar cualquier tipo de noticia objetiva, estadística, informe, investigación, que contradiga esto. Es decir, la violencia de género, sabéis que es violencia intradoméstica, las diferencias salariales no existen, la feminización de la pobreza tampoco, etc. Y esto lo habréis oído una y otra vez en las intervenciones de Vox. Entonces, esto de la conquista de la igualdad, que ha llegado así como por ciencia divina, ¿no?, como que ha caído del cielo, ¿de dónde llega? Pues es como la prueba de que, y así lo venden sobre todo en las extremas derechas de los países nórdicos, de los países escandinavos, aunque también aquí, es la prueba de que la civilización, digamos, pues occidental, blanca, cristiana, es capaz, ¿no?, de, o subiéndose las ruedas del progreso y la evolución, haber alcanzado, ¿no?, este valor civilizatorio que es el de la igualdad. Casi siempre que se pone sobre la mesa este argumento, se expone justificándolo o comparándolo, ¿no?, con aquellos otros, ¿no?,
migrantes, extranjeros, racializados, que están en este país ya, pero que siempre vienen de fuera y que, sin embargo, pertenecerían a culturas o a religiones esencialmente inmutables y que no serían capaces, ¿no?, de aceptar estos valores de la igualdad entre hombres y mujeres. Vale, pues esto ya está. Entonces, esta es la manera en que se lleva a cabo, ¿no?, esta defensa de la igualdad que ya existe, esta negación de la desigualdad, pensar la igualdad como un alcance civilizatorio. Pero ¿por qué se hace esto, ¿no?, que al final es lo interesante? Pues se hace en primer lugar para, bueno, no en primer lugar de superioridad, pero para demonizar al feminismo. ¿Por qué? No en sí mismo, no es un capricho. Es porque sí que se siente, y de eso creo que podemos sentirnos orgullosas, que los feminismos que sí que aspiran a una transformación social son para ellos peligrosos o les pueden poner, digamos, freno, ¿no?, a sus objetivos, y en ese sentido intentan desactivar, digamos, la fuerza de los feminismos. ¿Cómo lo hacen? Demonizándolos. ¿Cómo los demonizan? Pues invisibilizando, como acabo de decir, es decir, la igualdad no es algo que tenga nada que ver con un sujeto colectivo que lleva luchando durante siglos para acceder, ¿no?, a determinados derechos, sino que es algo que ha llegado. Por tanto, las luchas de las mujeres no existen, el feminismo no existe, no hay nada que se parezca a una organización colectiva o estructural que haya tenido que arrancar, ¿no?, los derechos uno a uno. Y aparte de la invisibilización, luego mucho más superficial, pero que es un ejercicio que realmente es cansino porque es como muy diario, ¿no?, pues esta denostación e insulto cotidiano y denigración, empezando por la manera de nombrar a los feminismos, pues como embrismos, locura de género, ideología de género, feminazis, etcétera, etcétera, ¿no?, como manera de despreciarte, ¿no?, y de demostrar un odio pues muy, muy explícitamente. Bien. ¿Para qué más? Pues para apuntalar el sistema sexo-género patriarcal, muy claramente. Aunque hablan de la igualdad, lo que quieren recuperar, ¿no?, es o no poner en peligro, es este binomio muy claro, heteropatriarcal, ¿no?, en el que los hombres son una cosa, las mujeres son otras, y aunque somos iguales, cada uno tiene su papel. Como muy bien expresa la ministra recordaréis, la ministra de Familia de Brasil cuando tomó posesión de su cargo, y dijo eso de las niñas visten de rosa y los niños de azul. Vamos, como hace oír, ¿no?, más o menos. En nuestro gobierno nadie nos va a impedir llamar a nuestras niñas princesas y a nuestros niños príncipes. Vale. Esto que parece una anécdota se convierte en políticas públicas y no es un simple discurso que no tenga efectos materiales sobre la vida de las brasileñas. O Carla Toscano, por venirnos para casa, que conoceréis, ¿no?, porque es la espada de lanza antifeminista de Vox, que dice: la cuestión de fondo es que el sexo es una realidad biológica, no un capricho, y el legislador no está para inventar la realidad, sino para regularla en función de hechos y objetivos ciertos. Vale, esto que parecen cosas como un poco superficiales o que a veces pensamos que es guerra cultural y demás, tiene efectos reales de sustracción de derechos a las mujeres y de sustracción de derechos a las personas LGTBI+. A las mujeres en concreto con las libertades sexuales y reproductivas, el caso más actual ahora mismo, que estamos más pendientes en estos momentos, es el de Polonia, y que, como todas sabéis, ¿no?, están desde que empezó la pandemia intentando aprovecharla para, ¿no?, aprobar esta ley que prácticamente prohibiría el aborto, que ahora mismo es legal, que no son muchos los abortos legales en Polonia, pero prohibiría o impediría estos abortos ahora posibles en el 98% de los casos, ¿no? Y son precisamente las luchas de las feministas en la calle y la fuerza que están demostrando las que han paralizado ya 3 veces esta ley, que, por cierto, viene de una iniciativa legislativa propuesta por una mujer antiabortista y anti-LGTBI. Vale, no os doy más ejemplos porque veo que ya voy por 15 minutos. Con respecto a los derechos de las personas LGTBI+, ahí siempre se juega mucho con la ambigüedad y se dice que las nuevas derechas son más sutiles que los antiguos fascismos, ¿no?, o que otras fuerzas reaccionarias, y que tienen cierta ambivalencia. Y para mí la ambivalencia es como el tema de la representación. Hay un juego que se utiliza, pero la realidad de las prácticas y de las políticas que proponen no tiene nada que ver con eso. Por ejemplo, por poner en el caso de Reagrupación Nacional, Marine Le Pen, que siempre hace el papel de poli bueno,
ha puesto a personas homosexuales reconocidas públicamente en cargos de visibilidad, ¿no? Y con esto presume de defender los derechos de las personas LGTBI, pero la verdad es que lo hace siempre diciendo que estas personas hay que defenderlas porque sus derechos y su libertad y su integridad física cuando pasean por la calle la ponen en peligro las personas leídas como musulmanes, no por otra cosa. Pero a la hora de la verdad, en el programa del 2017, en el programa del partido, ellos iban a suspender la ley Taubira, que como sabéis era la que permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo, que su sobrina Marion Le Pen, que hace las veces de Polimala, dijo muy clarito que era objetivo, ¿no?, de su programa y de su partido, si hubiera ganado las elecciones, echar abajo la ley Taubira que se aprobó en el 2013, como recordaréis, con también muchas manifestaciones en contra en las calles, ¿no?, como ocurrió aquí en su momento con el Foro de la Familia y demás. Vale, pues ya voy a tener que ir terminando. Otra de las finalidades, quizá la más importante y que atraviesa todo, es la del apuntalamiento de la alteridad racista, ¿no?, con un sesgo que en nuestros días es claramente islamófobo, ¿no? Hablamos en la sesión de ayer, en la conferencia, de racialización del sexismo y sexualización del racismo. Estuvo contándolo Sara Farris, que es como quien ha acuñado el término de femonacionalismo, como ha contado antes Sara. Y bueno, esto de la racialización del sexismo es preciso hacer hincapié en que es principalmente islamófobo ahora, también por lo que está pasando en Francia, ¿no?, para incorporarlo a la lectura que hacemos de los acontecimientos y las políticas, por ejemplo, antirradicalización, o de cómo se están sesgando, ¿no?, determinadas libertades de reunión, cerrando colectivos. El laboratorio de observación de la islamofobia en Francia también se ha cerrado. O sea, ver a lo que apunta esto y las consecuencias que está teniendo, ¿no? La racialización del sexismo significa un poco lo que os he dicho antes, ¿no? Pues básicamente que esto del sexismo es cosa de otros y no ya la gente europea, occidental, estaríamos un poco liberados. Los problemas y la amenaza viene de las personas que vienen de otras culturas, principalmente musulmanas. Y la sexualización del racismo es curioso también como estudiarla, porque esta descripción o estereotipo de los hombres racializados como amenaza, como aquellos que no pueden contener su sexualidad y son un peligro potencial contra las mujeres blancas, y las mujeres construidas como víctimas, sometidas a la cultura, que no son capaces de avanzar y de dar derechos, viene de bastante lejos, ¿no? Y en concreto hay un artículo muy interesante en un libro que se llama Feminismos Negros, de Traficantes de Sueños, hago publicidad, en el que cuenta Ida Wells, que es una periodista de finales del 19, cómo los linchamientos en el momento posterior a la abolición de la esclavitud se justificaban mayormente diciendo que los hombres negros a los que se linchaba habían agredido sexualmente a una persona blanca, cosa que jamás se molestaban en demostrar, y que cuando se demostraba lo que existía detrás era una relación real entre una mujer blanca y un hombre negro, algo que en esos tiempos no se podía tolerar, como muy bien cuenta Ida Wells, ¿no? Y ya para terminar, esta sexualización viene también muy bien y es muy funcional al sistema a la economía neoliberal, ¿no? En el caso de las mujeres, recuerdo un poco lo que contó Sara, porque además es ella la que lo ha estudiado en 3 países de Europa Occidental, cómo a través de construir como víctimas a las mujeres racializadas, principalmente las musulmanas, el introducirlas legislativamente, porque son los canales legales institucionales los que hacen que estas mujeres racializadas terminen en el sector de cuidados, es decir, el sector de trabajo doméstico y de cuidado de las personas, no valorado ni económica ni socialmente, se vende como una oportunidad que se le da a esas mujeres para liberarse, ¿no? Como cuando se invade Irak, pues lo mismo. Nosotros liberamos a las mujeres porque ellas no se pueden liberar solas, ¿no? Lo cual en Europa viene muy bien, porque así resolvemos una crisis de los cuidados que
a mi modo de ver, es absolutamente irresoluble porque es imposible, ¿no?, conciliar, como siempre se dice, el trabajo de cuidados, porque es imposible conciliar la reproducción de la vida con el ritmo, ¿no?, y los mecanismos de acumulación de capital. Y como me he pasado ya 3 minutos, pues lo dejo aquí. Lo siento, ha sido un poco rápido, así que espero que os hayáis enterado de algo. Hola, ¿se me oye? ¿Sí? Primero dar las gracias al Museo Reina Sofía, a Sara y a las otras compañeras que están en la organización. Y también la verdad es que daros las gracias especialmente a los que estáis aquí y las que estáis aquí porque bueno, es una oportunidad poderse ver las caras y discutir en un momento como este, ¿no? Para mí la verdad es que casi iba a decir me emociona, pero bueno, queda un poco cursi, pero sí me emociona un poco. Yo un poco en la charla lo que quiero más o menos que quede claro es que muchas veces las cuestiones de género, se entienden en las nuevas extremas derechas como a veces en términos de, digamos, una cuestión cultural o una guerra cultural que en el fondo está destinada a ocultar pues, las cuestiones materiales o económicas que serían como las verdaderamente importantes, ¿no? Y el género es algo pues, que está ahí y que es como, bueno, que es instrumentalizado, que bueno, Marisa lo explica, pero con otro trasfondo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante seguir diciendo que las cuestiones de género para las extremas derechas no son una cuestión de una especie de cortina de humo, sino que son un eje central de sus proyectos políticos, son un eje central de su visión social y tienen, digamos, condicionantes y tienen objetivos materiales también que el género y la raza ya sabemos que son profundamente materiales. Sin ir más lejos, y creo que Fernanda lo va a explicar en su charla, entonces yo no voy a entrar ahí, pero bueno, que sin ir más lejos son dos ejes de estratificación fundamentales del mercado de trabajo. Yo solo lo nombro, tú lo explicas. Así nos dividimos un poco. No. Lo dejo ahí porque yo lo he articulado de otra manera, pero bueno, quiero que, bueno, de hecho las 3 charlas son un poco una explicación de por qué el género sí que es importante para estas opciones, ¿no? Bueno, entonces eso, que género no es algo que esté separado de lo material, ¿no? Simplemente que quede eso claro. Entonces, bueno, de alguna manera, Marisa se ha centrado un poco en lo que llamamos las nuevas extremas derechas o las extremas derechas renovadas, más bien de Europa Occidental, aunque ha nombrado otros casos de Polonia, etcétera. Pero bueno, que es verdad que hablamos de que son fenómenos como muy diversos y que es muy complicado a veces como sacar líneas comunes, o si se sacan, más bien es como por regiones, ¿no? Pues no es lo mismo Europa Occidental que Europa del Este, no es lo mismo Latinoamérica, tienen relaciones con sus contextos políticos, históricos como muy diversos y luego evidentemente no es lo mismo hablar de partidos, que igual Marisa se ha centrado más en partidos, que hablar también pues, de fundamentalismos religiosos o hablar de activismo, no sé, Hazte Oír, por ejemplo, ¿no? Como grupos activistas fundamentalistas que también son actores de extrema derecha. Entonces, yo esa diversidad ponerla sobre la mesa. Entonces, bueno, ¿por qué también el género es importante para estas extremas derechas? Bueno, es importante porque en realidad es el principal eje de coordinación internacional de estas opciones, ¿no? Es un eje de coordinación discursivo, ¿no? Hay argumentarios que se comparten, es perfectamente fácil de ver esto escuchando a diversos líderes mundiales o incluso cómo utilizan conceptos que salen de la Iglesia Católica. Bueno, luego entraremos un poquito más en eso con la cuestión de la ideología de género, pero bueno. En cualquier caso, pues que es un eje discursivo de cooperación y a nivel internacional, a ver, muchas de estas opciones son profundamente nacionalistas. Entonces, el eje nacional lo que implica también es una competencia, incluso entre ellas mismas, ¿no? En la Unión Europea no tienen un grupo propio las extremas derechas europeas porque tienen competencia entre ellas. Pero bueno, digamos, lo que el nacionalismo divide, el género lo cose, porque en cuestiones de género más o menos se van poniendo de acuerdo. Es verdad con esas diferencias, ¿no? De Europa Occidental tienen que disfrazarlo, en otros lugares pueden ser más abiertamente antifeministas, más abiertamente contra ellos a los derechos LGTBI, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, esta coordinación internacional, bueno, se hace a través de redes de financiación, han salido últimamente también muchos artículos que explican cómo hay
grupos en Estados Unidos de empresarios o en Rusia que van financiando, ¿no? Incluso se ha tirado del hilo y se ha llegado a ver cómo capitales rusos están financiando a organizaciones como Hazte que sabéis que es española, pero que tiene una dimensión internacional, ¿no? Que se llama Citizen Go y es una de las más importantes de movilización, digamos, a nivel digital del activismo social de las nuevas extremas derechas, ¿no? Bueno, también lo hacen a través de foros internacionales. Está, quizá el más conocido es el Congreso Mundial de la Familia, ¿no? Que además consigue aglutinar, pues, fundamentalistas, bueno, esos diversos elementos de partidos, grupos de asociacionismo civil, etcétera, ¿no? Cómo estos congresos además se perciben como una forma de intervención política directa. Por ejemplo, el último fue en Verona, antes de la pandemia, ¿no? Y fue en apoyo del que todavía era ministro Salvini, ¿no? Entonces, bueno, él se le dio un espacio y digamos que se piensan cómo llevarlo a determinados países donde puedan reforzar esas opciones que ellos apoyan, ¿no? o que están vinculadas con su ideario. En España aquí se hizo uno en el 2012 y si os acordáis, bueno, el 2012 es ese periodo del 2005 al 2011, fue como una especie como de era dorada de las movilizaciones antigénero o de las guerras de género, por llamarlo así, en España, ¿no? Que fue cuando el gobierno de Rodríguez Zapatero impulsó, digamos, algunas conquistas a nivel social, en derechos de las mujeres y LGTBI, como fue el matrimonio homosexual, una ley que reconoce mejor el derecho al aborto, etcétera, ¿no? Y bueno, no sé si os acordaréis, pero hubieron grandes manifestaciones en defensa de la familia y bueno, en el 2012, en medio de, digamos, de esa movilización de extrema derecha en España, el Congreso de la Familia se realizó aquí, ¿no? Bueno, cuando decimos Congreso Mundial de la Familia, bueno, cuando oigáis familia, ¿no? A martillar la pistola, que se dice, pero porque la familia, o sea, esa terminología ahora mismo pertenece al campo conservador. Yo creo que es verdad que hay mucho que pensar, que es un elemento que estaba muy analizado en los feminismos de los 70 y ahora, pues no sé, lo hemos abandonado un poco y es verdad que el contexto ha cambiado, que ahora también decimos que no es que no queramos, como antes, dedicarnos a la familia, sino que aunque queramos no podemos hacerlo, ¿no? Por el avance del neoliberalismo. Pero bueno, en cualquier caso, que el contexto ha cambiado, pero no tenemos un discurso como muy trabajado, muy profundo sobre la familia, ¿no? Bueno, yo lo suelto ahí y os invito a que escribáis y lo pensáis y hagamos debates, porque creo que es un elemento súper importante. Entonces, bueno, la defensa de la familia precisamente les sirve como para oponerse a un rango de derechos muy amplio, ¿no? Y políticas públicas, porque ellos, bueno, dicen, no es que estemos en contra de los gays, nosotros estamos a favor de la familia. Claro, cuando dicen familia, están hablando de la familia heteronormativa, de la familia patriarcal, bueno, de un determinado modelo, ¿no? También. Esta cuestión, además, está muy conectada a la defensa de la familia con ese concepto de ideología de género, que creo que tú también vas a explicar, Fernanda, un poco mejor. Yo simplemente voy a dar dos apuntes que son importantes. Uno, que surge del Vaticano a partir de los 2000, ¿no? Otra invención que tenemos que agradecer a la Iglesia Católica. Y, bueno, y simplemente recordar que lo que dice es pues, que el género es una invención, ¿no? El género es una ideología que está destinada como a desnaturalizar la diferencia sexual, ¿no? O sea, como que de repente nosotros decimos los roles de género son aprendidos, no hay nada innato en las mujeres que haga que nos tengamos que dedicar al cuidado, etcétera. Bueno, pues para ellos eso supone una amenaza al propio orden social, ¿no? A la civilización incluso. Que, claro, el orden social para algunas de estas opciones es un reflejo del orden divino y tiene digamos, un arranque, un enganche en lo natural, ¿no? en el orden natural, en el orden biológico, si queréis. Bueno, aquí ideología de género lo habréis oído un montón en palabras de Vox. Ellos lo usan sin ningún tapujo. Quizás esas derechas renovadas de Marine Le Pen en Francia, etcétera, no lo usan tanto porque es una terminología muy ultra, muy radical. Pero aquí Vox sí, porque Vox además va cogiendo cosas como de diversos elementos. Es, digamos, una extrema derecha como muy local, que tiene es, digamos, una expresión particular nuestra, digamos. Esta cuestión de la ideología de género sí que se utiliza de forma muy habitual en Latinoamérica, de forma muy, muy, muy fuerte y que provoca unas movilizaciones muy tremendas, y también se utiliza bastante en Europa del Este. Las teóricas polacas han acuñado una terminología que es pegamento simbólico. La ideología de género sirve de pegamento simbólico. Y por eso os decía, ¿no? Como que esto sirve para coordinar batallas internacionales respecto al género.
Es un pegamento simbólico porque une esas batallas que van contra los derechos reproductivos de las mujeres, contra el matrimonio igualitario, las políticas de igualdad, incluso contra los estudios de género en los ámbitos académicos. En Hungría se han llegado a prohibir los estudios de género. Bueno, la educación igualitaria en las escuelas, ya sabemos, hay grupos en Latinoamérica que se llaman Con mis hijos no te metas, que bueno, sacan cientos o miles de personas a la calle en sus manifestaciones. También es un pegamento para distintos credos cristianos, ¿no? Evangélicos, católicos, ortodoxos, ¿no? Que encuentran una manera de unirse, una manera también de intervenir en política, para empujar leyes que, digamos, encajan con su ideario, con su visión moral, pero que también acrecientan su poder político, su poder económico, por la vía, pues, del intento del control de la sexualidad o de la capacidad reproductiva de las mujeres, ¿no? De la sexualidad de todos y de la capacidad reproductiva de las mujeres en concreto, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que eso les sirve para intervenir activamente en política institucional, ¿no? De una manera, digamos, casi premoderna, ¿no? Donde ya no hay separación entre lo religioso y lo político. Este es el caso así como más evidente, es el del evangelismo neopentecostalista, ¿no? Que sabemos que cada vez interviene más en política en Latinoamérica, que tienen muchas posiciones en los parlamentos, etcétera, que han tenido un papel importante en la elección de Bolsonaro en Brasil, pero también Mike Pence, que era el vicepresidente de Estados Unidos con Trump. Bueno, pues para que veamos que sí que tienen muchas posiciones políticas directas, digamos, ellos son evangélicos e incluso sus iglesias, algunas de ellas, porque también hay mucha variedad dentro del evangelismo, ¿eh? No todas son de extrema derecha ni fundamentalistas, pero bueno, estas en concreto sí estimulan que sus pastores o que sus acólitos, digamos, intervengan activamente en procesos políticos y en elecciones. Entonces, bueno, la ideología de género, digamos que les sirve como un movilizador. O sea, eso genera una especie de pánico moral, ¿no? La igualdad o la lucha por la igualdad es una aberración contra natura y digamos que esta inflamación discursiva, esa inflamación que dice que esto amenaza nuestro orden social, la verdad es que les funciona para, bueno, por una parte aglutina como las obsesiones del conservadurismo cultural, por otra parte, pues excita, digamos, como los ánimos, ¿no? Pues con la infancia es muy claro, la educación igualitaria en las escuelas ha pasado aquí en España, pasa en otros sitios, ¿no? Donde el discurso es que la educación sexual en las escuelas lo que hace es sexualizar a los niños, ¿no? Y además les vais a decir que pueden ser niñas y niños si quieren, o que eso es natural, o les vais a convertir en homosexuales. Bueno, el discurso es ese y esto multiplicado por 25.000, ¿no? O en Hungría que dicen que, bueno, es que con los homosexuales europeos cuando adoptan niños es porque los quieren violar. Bueno, ese es el nivel, digamos, discursivo. Es un nivel y un lenguaje que, digamos, conecta también un poco con las teorías de la conspiración, ¿no? Si os fijáis, ¿no? Hay algo en las extremas derechas que, digamos, como que trascienden la realidad. La verdad no es importante, generan su propia realidad, ¿no? La construyen. Y en ese sentido, digamos, estas narraciones, estos pánicos que excitan en relación al género, a la identidad de género, a las opciones sexuales, etcétera, pues están relacionadas pues con la emergencia de esas teorías de la conspiración que de alguna manera tienen como un engarce, yo diría, en una cierta deslegitimación institucional que hay en las democracias occidentales. Entonces, de alguna manera, tanto se retroalimentan de eso, ¿no? De esa deslegitimación, como la alimentan, ¿no? O sea, el hecho de que Trump diga que no ha perdido las elecciones, sabe que no puede parar eso y, sin embargo, está alimentando, digamos, el caldo de cultivo que haga que en ese río revuelto, en esa indeterminación, en esos miedos que la gente tiene, pues se genere, digamos, un polo político en el que esa opción política pueda crecer, ¿no? Yo creo que eso es interesante porque estas opciones no van al centro, o sea, no van a donde están los votantes, muchas veces no van hacia donde está el sentido común, sino que como juegan a crear sus propias bases políticas, ¿no? Dicen, bueno, pues por aquí. Entonces, igual son grupos que les apoyan minoritarios socialmente, pero están muy movilizados, ¿no? Son gente que está muy dispuesta a ir a manifestaciones, a pelear las cosas. Entonces, claro, eso, bueno, yo creo que también ahí tenemos una lección los que somos progresistas o de izquierdas, o como los llamemos, ¿no? De que a veces como tenemos un discurso de que, bueno, hay que contenerse, no hay que asustar, y bueno, ya que hay un ejemplo de cómo se puede hacer política con posiciones muy radicales, digamos, sin
bueno, nosotros no podemos renunciar a la verdad porque creemos que la verdad es un principio para la justicia, pero bueno, que decir, no lo podemos llevar a ese extremo, pero eso existe, ¿no? Entonces, bueno, digamos, ellos se apoyan en estas minorías muy movilizadas, ¿no? Que están activadas por el lenguaje este mesiánico, milenarista, ¿no? De la infancia amenazada, etcétera. Y eso, aunque precisamente estas posiciones anti-gay, anti-aborto, etcétera, no sean mayoritarias, ni siquiera en países donde ellos son gobierno, ¿no? En Brasil no son mayoritarias socialmente y además están en retroceso. En Europa del Este estas opciones anti-homosexuales también están en retroceso, pero a ellos les da igual. O sea, ellos no van a conquistar el centro, ¿no? Sino que van a construir sus propias bases. Van a agruparlas, digamos, en torno a unas ideas, ¿no? Bueno, como eso también tiene que ver con la capacidad precisamente que decía de movilización, de tomar la calle, etcétera, que también lo hemos visto en Argentina con el aborto, en Latinoamérica, en Perú, en muchos sitios donde consiguen sacar a cientos de miles de personas a la calle, en Brasil con acciones muy locas como que fueron a recibir a Judith Butler con unos muñecos y les prendieron fuego. Es decir, como que veáis la capacidad que tiene eso de generar un universo propio político que consigue que la gente quiera participar en política. Bueno, eso, Marisa estaba explicando cómo en Europa Occidental esa retórica de los partidos ha tenido como que adaptarse, digamos, a un sentido común conquistado, un sentido común que también es fruto como de nuestras luchas, ¿no? El 68, toda la revolución esa cultural que supuso precisamente movimientos sociales súper potentes como el feminismo, las luchas LGTBI, pues de alguna manera, por una vez ganamos, no ganamos, entonces eso es fruto de una victoria. Entonces ellos han tenido que adaptarse a los consensos que nosotros hemos conseguido empujar. Eso, bueno, creo que también es interesante, que no voy a entrar ahí, pero os lanzo una pregunta y es si al generar nosotros, al ocupar, generar un nuevo sentido común en esos aspectos, ¿no? De por qué es importante la igualdad de género, por qué es importante respetar las disidencias sexuales, etcétera, no hemos generado un nuevo, a ver, no sé cómo explicarlo, porque eso es como una idea así como medio que tengo ahí en la cabeza, pero sin formar, que está ahí naciendo. Hemos generado una nueva ortodoxia, por así llamar, ¿no? Entonces, a mí me da la sensación de que muchas veces ahora la contracultura está como del lado de las derechas, ¿no? Y de las extremas derechas. Pero bueno, no voy a abrir el debate. Si queréis, luego entramos, porque yo creo que igual sería interesante pensarlo como una parte del trabajo político de la izquierda, incluso la izquierda alternativa o los movimientos sociales, ahora es como de vigilancia de ese orden, ¿no? De cuando alguien dice algo que no debería decir, pues tú te dedicas ahí en redes a llamarle racista o machista, o alguien saca un cartel que te parece, esto no será racista, bueno, pues ahí vas ahí a machacarle, ¿no? Como una especie de policía semiótica, que le llamo yo. Y bueno, ¿en qué sentido eso puede ser realmente emancipador? Creo que es algo político y lo he soltado de una manera un poquito, o polémico, perdón, no político, polémico y lo he soltado quizá de una manera un poco simplificada, pero bueno, creo que hay que ser valientes y lanzar preguntas para que el debate pueda ser interesante. Bueno, esto respecto a lo que hablábamos de Europa Occidental y cómo esas extremas derechas han tenido como que ajustarse. En Europa del Este, por ejemplo, el panorama es completamente distinto, ¿no? Las opciones posfascistas, y le llamo ya posfascistas como con más, digamos, más incidencia en el término fascista, porque ahí sí que hay un vínculo muy claro, son mucho más abiertamente antifeministas. Evidentemente no hubo 68, o lo hubo, pero fue antiburocrático, ante la burocracia de la Unión Soviética, etcétera. Fue otro tipo de 68, digamos, ¿no? Y la caída del muro generó unas condiciones favorables a un renacimiento de unos nacionalismos de preguerra que sí eran de carácter pues, muy fascistoide, ¿no? Muy claramente homófobo, muy claramente antifeminista, etcétera, ¿no? Los ejemplos, bueno, Marisa ha comentado el ejemplo de Polonia con el aborto, pero también en Polonia hay pueblos que se declaran libres de homosexuales y entonces te llegas al pueblo y tienes un cartel y dices, este pueblo está libre de homosexuales. Para que os hagáis una idea del nivel de violencia, ¿no? Y también de violencia física. Las compañeras y los compañeros de allí nos hablan pues, de cómo es difícil a veces hacer trabajo político en lucha feminista o LGTBI porque bueno, en muchos de estos lugares pues, te estás arriesgando. No digo la vida, pero sí que agresiones físicas directas, etcétera, ¿no? Bueno, en cualquier caso, en Europa del Este hay también como una retórica que es ligeramente, digamos, distinta a la que ha explicado Marisa,
allí tienen una estrategia que igual es interesante pensarla, ¿no? Que es cómo el nacionalismo se vincula también al antifeminismo, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que ellos dicen es, vale, es que las luchas feministas y LGTBI, eso no tiene nada que ver con Polonia o con Rusia, ¿no? Eso no tiene nada que ver con nuestra nación, eso es, nuestro pueblo es tradicional y la familia es parte de nuestra identidad nacional. Entonces, esas ideas son ideas occidentales, en un sentido, son ideas que vienen de fuera, no son nuestras, ¿no? Entonces, bueno, esas luchas o esas protestas a favor del aborto se representan como algo antipatriótico, ¿no? Incluso hablan de colonización cultural, que curiosamente es otro término que tenemos que agradecerle al Papa, a este Papa Francisco, al Papa Progre, porque él comentó eso, ¿no? De alguna manera que hay unas élites globales que están intentando imponer esta ideología de género, ¿no? Entonces, eso es un gran hallazgo, ¿no? Porque de repente pueden utilizar, por ejemplo, la retórica esta anticolonial, ¿no? Entonces, bueno, no, es que eso del aborto, eso es un colonialismo, ¿no? Eso lo dicen así. Entonces, y bueno, y claro, ahí ya vinculado a toda la retórica de contra las élites que a veces incluso tienen una retórica antineoliberal, ¿no? Contra las élites neoliberales, y ahí es donde entrocaría pues, la historia esta de Soros, que está detrás de todo, etcétera, ¿no? Bueno, evidentemente, aunque tengan una retórica antineoliberal, la mayoría de ellos no tienen un sistema económico, o sea, no están promoviendo una verdadera transformación de la sociedad en términos económicos. Como mucho tienen en ocasiones ciertas políticas de un estado del bienestar racista, si queréis, o lo que a veces se llama chauvinismo del bienestar, ¿no? Eso, por ejemplo, en Polonia, que también tienen políticas de corte familiarista, como son ayudas a las mujeres que tienen hijos, asignaciones monetarias, etc. Y bueno, precisamente la reivindicación de la soberanía pasa por pelear, digamos, por la capacidad de decisión de estos países contra los instrumentos de derecho internacional, contra las organizaciones internacionales como la ONU, con la Unión Europea, o aquellos organismos que velan por el respeto de los derechos humanos, que promueven la igualdad de género, etcétera, ¿no? Pues un ejemplo muy claro lo tenemos ahora, que la Unión Europea ha dicho que los fondos de reconstrucción iban a estar condicionados a que los países respetasen ciertos derechos humanos, ciertos derechos, y en concreto estaban apuntando a Hungría, Polonia, por estas leyes homófobas y contrarias a la igualdad. Y bueno, y precisamente sabéis que ahora mismo esos fondos están detenidos porque ellos han votado en contra. Entonces, bueno, ese es uno de los ejes, ¿no? Nuestra soberanía es luchar porque nosotros, si queremos joder a los homosexuales, podamos hacerlo con total libertad. Bueno, en fin, ese nacionalismo también tiene otra vertiente, otro argumento, que también tiene que ver con estas estrategias de racialización de la política sexual, ¿no? De hacer evidente, o sea, de juntar los ejes de raza y género para juntar sus políticas centrales siempre son anti-inmigración, ¿no? Ese es como el corazón de estas ideologías, y el género pues ahí tiene mucho que aportar, digamos. Colisiona con eso. Marisa ha explicado cómo funciona más o menos esta politización, esta estrategia de racialización de la política sexual en Europa occidental y por ejemplo, y en Europa del Este y en otros lugares. Eso se hace pues, a través de una preocupación por las tasas de natalidad, ¿no? Hay unas teorías muy locas que se llaman teoría del gran reemplazo, que dice que, bueno, como las mujeres europeas o estadounidenses, ¿no? O de cada país en concreto, no quieren tener hijos por culpa del feminismo y además no tienen hijos por culpa del aborto, eso es, bueno, aquí no se usa mucho, pero hay gente de Vox que lo ha llegado a utilizar, a las inmigrantes, fundamentalmente las islámicas, que precisamente el Islam, ¿no?, sustituye al antisemitismo en los fascismos clásicos. Aquí ahora es la lucha siempre contra el Islam, el Occidente contra el Islam. Bueno, pues las mujeres musulmanas lo que hacen es tener muchos hijos y eso va a conseguir que próximamente las poblaciones europeas sean musulmanas y ya no sean europeas, porque para ellos europeo además está vinculado a una reivindicación del cristianismo, ni que sea no como religión quizás, pero sí como una idea de cultura diferente, ¿no? Es también absurdo, o bueno, también una persona que sea musulmana, que ha nacido en España o que ha nacido en
en Polonia o en Estados Unidos, quiero decir, es estadounidense, ¿no? Pero es también una estrategia como para expulsar, ¿no?, de la nación aquello que se considera que no debería formar parte, ¿no? Bueno, en cualquier caso, esta estrategia, bueno, esta teoría que parece como muy absurda y muy loca, ha estado detrás del atentado este de Nueva Zelanda contra las mezquitas. Se han producido algunos atentados en Estados Unidos con muertos, donde los chavales que los perpetraron, digamos, estaban justificándolos con ideas con la teoría del gran reemplazo, ¿no? O sea, digamos que tiene un impacto a nivel, por lo menos, de excitar el terrorismo de extrema derecha, ¿no? Y bueno, en cualquier caso, pues esta idea de que las mujeres tenemos que ponernos a parir para solucionar este problema de las tasas de natalidad lleva implicado, evidentemente, una promoción, una vuelta a los roles tradicionales de madres, de cuidadoras, ¿no? Porque nuestra tarea en realidad es reproducir, pues, la nación blanca, ¿no? O la nación europea, la nación estadounidense, como desde donde se esté explicando esta teoría. Bueno, en cualquier caso, sí, y para cerrar, diría que no se nos tiene que olvidar, quizás, que eso también es interesante para luego pensar las contraestrategias desde el feminismo, que estas extremas derechas de alguna manera están como explotando sentimientos de inseguridad vital que existen realmente, ¿no? Que muchas de estas carencias, o sea, mucha de esta inseguridad vital tiene que ver con carencias materiales, ¿no?, que están provocadas por el avance del neoliberalismo sobre nuestras condiciones de vida. Y, digamos, estos sentimientos de inseguridad materiales se reinterpretan como producidos por una crisis de valores, ¿no?, por una crisis de la familia. Pues esta inseguridad vital, claro, pues igual no es porque no sepas si vas a poder seguir pagando el alquiler, sino porque qué pasa con la familia si ahora de repente no sé, o tu hijo va a querer ser una niña, ¿no? O sea, de repente pones como tus miedos, los pones en otros lugares y ellos lo hacen muy bien poniendo estos miedos en las cuestiones relacionadas con el género, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso también evidencia que esto es un elemento como central dentro de estas ideologías, dentro de estas propuestas. Y bueno, han entendido también que la familia, bajo el neoliberalismo, por culpa de cómo está funcionando el sistema económico, la familia se ha convertido en una fuente de seguridad, ¿no?, para muchas personas, seguridad económica obligatoria, ¿no?, porque a veces la familia también puede ser un espacio donde lo que se protege es el orden de género, ¿no? Lo sabemos porque hay una vigilancia también sobre los niños que pueden ser gays, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa inseguridad económica puede ser subsanada, digamos, o suplantada por esta idea de la familia, donde tú vas a tener una cierta seguridad psicológica también frente al desempleo, la precariedad, la pérdida de estatus social. Y bueno, y esto lo convierten en una propuesta de volver a esos valores tradicionales que puedan poner la familia otra vez en el centro, la heteronormatividad, el mandato del padre de familia, un refuerzo de la jerarquía social, ¿no? Un refuerzo del papel tradicional de las mujeres que se encargan precisamente de la reproducción social, ¿no? Que bueno, que ahí hay otro engarce cuando decimos que el género importa, estamos diciendo que si lo que se está reforzando es el papel de la mujer en el hogar, es decir, como lo que decían las feministas marxistas de reproductoras de la mano de obra, que eso es imprescindible para la acumulación de capital. Entonces, bueno, y ahora sí que cierro, Marisa, perdóname. Hay otra cuestión que es esta inseguridad material. Yo creo que tiene un paralelismo en inseguridades de tipo psicológico, por así decir, ¿no?, o emocional. Entonces, creo que a veces es más difícil, a mí me es más difícil analizar políticamente las emociones porque quizá mi formación política es otra, ¿no?, y nos han enseñado a pensar como de una manera un poco más analítica, más racional, ¿no? Pero bueno, parece que atacar las ficciones simbólicas que estructuran nuestro mundo, ¿no?, como que rigen nuestro universo mental, pues tiene consecuencias, ¿no? Genera este tipo de emociones que se convierten en propuestas políticas. Esas ficciones simbólicas son las que recogemos, y ahora es el momento publicitario, las que hablamos en este libro, que precisamente se llama Familia, Raza y Nación. Son 3 ficciones que estructuran nuestro mundo. En familia, claro, metemos el género, ¿no?, y la diversidad sexual. Y bueno, pues desestabilizar estos 3 elementos, ¿no?, desestabilizar los roles de género, desestabilizar las identidades de género,
genera una inquietud, ¿no? Genera unas inseguridades que son, digamos, vehiculadas por estas extremas derechas y se convierten en una potencia política que están explotando. Y yo lo dejo aquí porque Fernanda va a explicar cuál es, digamos, la función política de estos ataques al género. Vale. ¿Se oye bien, no? Vale. Bueno, pues claro, lo que resulta sorprendente es esta centralidad de las batallas culturales, incluso con respecto de las derechas clásicas que en los años 70 no veían tan clara esta apuesta, ¿no? Esta apuesta tan novedosa. Y me refiero a Estados Unidos, donde podemos entroncar más fácilmente este tipo de discurso que hoy, por ejemplo, utiliza Bolsonaro o utiliza Santiago Abascal en España. Y el objeto de esta parte de la charla es tratar de explorar a qué funcionalidad obedece todo esto, ¿no? No es inmediatamente claro que se haya hecho esta apuesta, por qué se ha hecho esta apuesta, ¿no? Y lo que nos revela esta especie de genealogía de la obsesión por la ideología de género es que la cuestión de género está vinculada con la clase. Y está vinculada también con la raza. Porque hay un proyecto oligárquico que hace que esto le interese para soldar crisis de gobernabilidad, para cortocircuitar con conflictos. Esta no es una teoría que yo me saque aquí de repente, por supuesto que no, es algo que se puede recurrir a determinados analistas, como por ejemplo Thomas Frank, ¿no? En qué pasa con Kansas, ¿no? Yo creo que lo explica esto bastante bien. Entonces, voy a hacer una pequeña genealogía del concepto de ideología de género, de por qué engarza también con el proyecto de los paleoconservadores, que son el antecedente del trumpismo y del alt-right. Y con ello vamos también a dar un paso atrás a esta nueva derecha, que es la que en realidad concibió, nueva derecha de los años 60, 70 en los Estados Unidos, que en realidad concibió que la movilización en base a cuestiones de moralidad era rentable, que se le podía sacar a eso mucha punta política, ¿no? Bueno, vamos entonces con el concepto de ideología de género, ya lo ha dicho en parte Nuria. Ideología de género es un concepto de origen vaticano, que se utilizó por primera vez creemos que en el año 2000, pero vamos, eso es una cosa orientativa, en un documento acerca de contra las uniones de hecho, ¿no? Contra las uniones homosexuales, por reconocimiento de las uniones homosexuales, y en realidad es una respuesta, es una reacción, una plasmación a una reacción anterior, porque el concepto de género se empezó a utilizar en las conferencias internacionales organizadas por la ONU de 1994, 1995, creo que era de 1995, ¿no? Como categoría analítica. Y a esto enseguida respondió la Iglesia, incluso de manera preventiva. No se podía utilizar la categoría de género. ¿Qué es eso de que el sexo está construido? Cuando la familia es un pilar civilizatorio. Es el pilar sobre el que sostiene toda la sociedad. Entonces, la fortuna del concepto de ideología de género, que es más tardío que la reacción a la utilización de ese concepto a nivel internacional, en esta conferencia internacional, la de Pekín, hizo mella positiva en los paleoconservadores de los años 60. Los paleoconservadores son una tendencia del Partido Republicano, de los republicanos, opuesta a los neoconservadores, no tanto en relación a la crítica cultural, a la crítica de la laxitud de costumbres, en lo que coinciden, sino en relación a la política internacional de los Estados Unidos. Es en eso en lo que chocan, en lo que difieren. No se debería orientar la política estadounidense a la intervención en el extranjero, sino que debería ocuparse Estados Unidos sobre todo de cuestiones de política interior.
este imperialismo que acepta las formas multilaterales no tiene sentido, decían los paleoconservadores. Sale caro, no da rédito. Bueno, ese es el choque. Ahora bien, no chocan con respecto del análisis de lo que supone la laxitud de costumbres o la libertad de costumbres en Norteamérica, que es una libertad de costumbres que se impuso en un ciclo de luchas de los años 60 y 70, que eran luchas anticapitalistas. Y esta es la clave por la que vamos a ver que la recuperación del familiarismo está oponiéndose a eso. Oponiéndose a eso quiere decir que en realidad se trata de una cuestión de intereses de clase. Bueno, los paleoconservadores adoptan el término de ideología de género y lo encardinan en otro concepto suyo un poco loco llamado marxismo cultural. El marxismo cultural viene a ser, tal y como lo conciben ellos, algo así como la estrategia perniciosa del marxismo para imponer su proyecto socializante, su proyecto revolucionario, toda vez que ha habido un notable progreso material de la clase trabajadora y que no lo podrían hacer por otros medios, que carece de sentido. Entonces, se trata de permear las mentalidades para que acepten el control del Estado, por así decirlo. ¿Vale? De ahí que se movilicen cuestiones de género para ellos, cuestiones de género que vienen a debilitar, por supuesto, a la familia, ¿no? Que vienen a hacer intervenciones ilegítimas del Estado sobre la familia, sobre ese enclave fundamental sin el cual no tienen sentido las instituciones liberales, ni siquiera tienen sentido las instituciones liberales. Bueno, pues, claro, independientemente de que esto tenga mucho sabor, un fuerte hedor a judío-bolchevismo revivido, porque además hacen alusión directa a la escuela de Frankfurt como los factotum de esta estrategia, que son judíos. Independientemente de eso, lo que se nos pone de relieve es que las cuestiones relativas al género tienen tanta centralidad como la tenían para la nueva derecha en los años 60 y 70. Y que, por tanto, esta idea paleoconservadora que ha hecho que ha tenido una influencia directa sobre la alt-right, se tiene que retrotraer a la obsesión por el familiarismo de los años 60 y 70. En los años, más bien en los años 70, perdón. En los años 70, la nueva derecha halla que toda esta crítica a las instituciones disciplinarias, toda esta crítica a la familia, toda esta crítica a la escuela, al poder psiquiátrico, es decir, a todas las instituciones de reproducción social que garantizan que haya algo así como sujetos sometidos a la disciplina fabril, son fuente de desorden, son una base de no aceptación de la moral del trabajo, de no aceptación del orden liberal, de no aceptación del sistema de mercado. Y hay que combatirlas. ¿De acuerdo? Entonces, comprenden que las cuestiones de tipo cultural que estaban fuertemente incardinadas en el ciclo de luchas de los años 60 al rechazo al trabajo, se tienen que retomar por parte del sector conservador como el campo de luchas en el que hay que jugar. Es decir, que hay que hacer la guerra cultural. Porque la guerra cultural no es meramente cultural, es cultural y es material. Y entonces empiezan a adoptar el agitprop de las izquierdas sociales, de los antagonistas, ¿no? Y empiezan a pensar que la mayoría silenciosa nixoniana tiene que ser mayoría movilizada en la calle o suficientemente masiva como para torcer las mentalidades, por así decirlo. Entonces hay una serie de campañas en relación a las buenas costumbres en los años 70. Podemos citar varias, todas ellas un poco pintorescas, como por ejemplo, la de la política esta, Phyllis Schlafly, ¿se llama? O es que bueno, en inglés es que el mío sí que es inexistente. No. Es una política conservadora que luchó durante mucho tiempo y al final con éxito contra la ley de no discriminación por razones de sexo. Esa fue una campaña exitosa. Y claro, esta no discriminación laboral iba acompañada de un discurso de retorno al hogar por parte de las mujeres.
Otra exitosa campaña fue en 1977, esta fue la primera, ¿no?, que creo que es del 72. En 1977, una lanzada por una ex Miss Oklahoma, se llamaba esa campaña Save Our Children, ¿no? Salva a nuestros niños. ¿De qué? De la homosexualidad. Claro, estos homosexuales no pueden tener hijos. Como no pueden tener hijos, tienen que conquistar el corazón de los nuestros, ¿no? Bueno, esta campaña contra la homosexualidad no fue tampoco la última. Hubo otra, después del 77, justo en el año siguiente, 78, que ya no fue exitosa, por parte del senador John Briggs, que quería expulsar a los homosexuales del oficio de la enseñanza. Sí. Porque le salía del cuerpo, ¿no? Por fortuna no tuvo éxito. Y también quería expulsar a todos aquellos que en la escuela defendieran abiertamente la homosexualidad. No se quedaba corto el señor. Bueno, estos son algunos ejemplos de campañas, pero la más sonada, la que fue nuclear, la que fue central, fue claramente la campaña contra el aborto. En 1973 se había legalizado el aborto en Estados Unidos. Bueno, pues en 1973 se encontraban con que muchos estados practicaban el aborto gratuito. Esto merecía la pena resistirlo, ¿no? Y en este caso, pues estamos hablando de una gran movilización, lo que dio origen a los movimientos pro vida, ¿no? Esta gran movilización, primero, fue alentada por la Iglesia Católica y después tuvo su base en iglesias protestantes. El movimiento más conocido es el de mayoría moral, ¿no? El de la mayoría moral, que es protestante, liderado por un pastor protestante. No me acuerdo cómo se llama, Jerry Falwell, ya no me acuerdo exactamente. El caso es que es curioso que se hiciera todo esto. Las derechas clásicas no entendían esto. No entendían por qué se estaba haciendo esto. Esto era enormemente innovador. El caso es que fue un gran acierto. Fue un gran acierto. Y los neoconservadores también entendieron que era un gran acierto. Los neoconservadores, que son parte de esta nueva derecha, que quiere dar la batalla cultural, empiezan a entender, o empiezan a creer empiezan a entender que lo que estaba en juego en todas estas críticas a la familia, en todas estas críticas a la división sexual del trabajo por parte del feminismo, en todas estas críticas al régimen heteronormativo del que los homosexuales se querían zafar por todos los medios, lo que estaba en juego precisamente es la moral del trabajo y con ello la aceptación del propio orden liberal, la moral del esfuerzo. Y ahí tenemos, por ejemplo, a un Daniel Bell, ¿no?, que precisamente pone de relieve esta mentalidad hedonista de liberación del deseo. Es precisamente un escape de las raíces puritanas norteamericanas y de sus bases capitalistas. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Pues movilizar a la sociedad en favor de la familia, movilizar a la sociedad contra el feminismo, contra el aborto, movilizar a la sociedad contra la homosexualidad, movilizar a la sociedad contra la fuga del trabajo doméstico por parte de las mujeres. Y movilizar a la sociedad a favor de todo eso, contra la falsa América, la verdadera América movilizada contra la falsa América, quiere decir movilizar a la sociedad en favor de la familia. Esta es la clave. ¿Y por qué tendría tanta importancia ahí la familia? Bueno, la idea básica es que la familia debe ser el único lugar responsable de la reproducción social, no el Estado. O sea, lo que hay ahí es una idea, un proyecto de desmantelamiento de los sistemas de protección. En concreto, del proyecto de gran sociedad de Lyndon B. Johnson, que se podía seguir expandiendo, ¿no? De donde vienen pues, algunos programas como Medicaid, etc. Y este proceso de desmantelamiento, paradójicamente, es apoyado por parte de los sectores populares. Es decir, tienen cierto éxito. Esto que dice Thomas Frank de que es como un contragolpe, por así decir, una revolución a la inversa, en la cual los sans-culottes se alían con la aristocracia, una cosa muy loca, ¿no? Se están aliando contra sus propios intereses. Solo debe haber familia y solo debe haber mercado. Y el único lugar de protección social debe ser la familia. Luego no debe haber protección social. ¿Cómo es posible que la gente acepte esto? ¿Cuál es la clave de que la gente acepte esto? Es raro, ¿verdad? Es raro, iba a decir una palabra muy fea, ¿no? Raro de cojones. Muy, 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 muy raro. Bueno, pues ahora entra el momento friki de la exposición.
Si resulta esto un poco turronaco, yo les pido disculpas. Disculpas. ¿Qué tiene la familia? ¿Qué tiene la familia que haga que movilice a los sectores populares frente a las protecciones sociales? Oye, mira, si yo me puedo librar de mi familia y me dan una, yo qué sé, una renta social, oye, no siempre la familia es maravillosa. Hay veces que lo será y hay veces que no, ¿no? Y te da la opción de elegir, no sé. Claro, depender siempre de la familia, a cualquiera nos resulta muchas veces doloroso porque no siempre nos llevamos bien, no siempre nos entendemos, podemos querernos mucho, a veces odiarnos mucho, a veces, y es lo normal, ¿no? ¿Cómo me quiero atar a eso? ¿Por qué me quiero atar a eso? Bueno, pues aquí viene vamos a ir hacia una larga genealogía. Os va a parecer friki, pero voy a intentar dar una prueba histórica dentro del contexto norteamericano. A ver si así se lo encuentra uno menos raro. Vamos a irnos a la domesticidad burguesa. La idea de que las mujeres deben hacer trabajo doméstico, cuidar de los niños, amamantar a los niños, vigilar a los niños, dejarles libertad pero no fajarles, alejarlos de los domésticos para que no se hagan pajitas y todas estas cosas que eran funciones de la mujer burguesa, tenían un objeto, que era conseguir un cuerpo sano y fuerte. Al niño no hay que fajarlo porque se deforma el cuerpo, al niño hay que amamantarlo porque es el principio de su salud. Al niño hay que darle seguridad para que no se dañe, pero a la vez libertad que le fortalezca. Todo eso son funciones de la madre, en alianza con el médico. Con esto la burguesía puede tener algo así como un cuerpo sano, un cuerpo de clase, porque no tiene sangre. La sangre la tiene la aristocracia, que es una cualidad de la aristocracia que le permite decir algo así como que está destinado a la soberanía, que está destinado al gobierno. Esto es una tesis Foucaultiana. Mientras que la burguesía no puede oponer a la aristocracia su prestigio, por así decir, su prestigio, un prestigio equivalente al del linaje. No le puede oponer un blasón. El blasón que le va a poner va a ser precisamente un tipo de cuerpo, un cuerpo de clase, un cuerpo que, por un lado, está cuidado desde la infancia, que es la función de las mujeres, y por otro lado, es un cuerpo regulado, que no se deja llevar por los deseos, que es un cuerpo que obedece a razón. Por tanto, la burguesía tiene un cuerpo de clase regulado, que no se deja llevar por las pasiones, que le obedece a él y que por tanto es un cuerpo fuerte. Cuerpo fuerte es el que obedece. Cuerpo débil es el que es sometido a pasión, el que se deja llevar por las pasiones. Esta idea no me la invento yo, está en Locke, está en Rousseau, está en las pedagogías de Locke, está en la pedagogía rusoniana, no es un invento que yo haga, ni un descubrimiento mío. Es un análisis que podríamos llamar Foucaultiano y que a mí me parece muy correcto. Entonces, la domesticidad es precisamente lo que le permite a la burguesía concebirse como destinada al gobierno. Si yo me autogobierno, yo puedo y debo gobernar. Mientras que tú, aristócrata, eres lúbrico, eres onanista, eres incestuoso y degeneras. Eres un degenerado. No tienes fuerza ni capacidad para autogobierno, luego tú no debes gobernar. Debo gobernarlo. Y es un factor de empoderamiento cultural que también unifica y cohesiona a la burguesía. Le da algo así como una identidad cultural que permite llevar a cabo mejor su proyecto político. Esta idea de que el personal es político no es una idea feminista, es una práctica real. Es una práctica real de las clases sociales. Bueno, entonces, la familia es el dispositivo doméstico que produce un cuerpo con dignidad, un cuerpo regulado, un cuerpo que puede ser reconocido en términos de ciudadanía. ¿De acuerdo? Eso es la familia. Te da dignidad. Te da una dignidad en términos de buenas costumbres, hábitos higiénicos, etc. Te da estatus. Te da estatus. Un estatus que no tendrías de motu propio. Ese cuerpo de clase de la burguesía a la clase obrera no se lo reconocían, igual que, bueno, al colonizador ni de coña. A la clase obrera no se le reconocía ese cuerpo de clase, no tenían ese cuerpo de clase. Eran putañeros, eran bebedores, eran tabernarios, se dejaban llevar por las pasiones. Y aquí
que tenemos además un discurso degeneracionista que es como una especie de racismo de clase. La clase trabajadora, precisamente porque es no doméstica, degenera. El padre es alcohólico, el hijo ya es nerviosito, es decir, se le va al cuerpo, es nerviosito, el hijo del nerviosito es epiléptico, el hijo del epiléptico es idiota perdido. ¿Vale? Entonces la clase obrera se va por el despeñadero de la disgenia y de la degeneración. No tiene cuerpo de clase, porque no es doméstica, porque se lo gasta y además los problemas que tiene no son de desigualdad social, no hay diferencia de salarios. Los problemas que tiene es que se gasta toda la pasta, se gasta todo el salario en las golferías, ¿eh? En el bebercio y en irse de putas. Y claro, en vez de estar recogidos en casa, y esto sobre lo que tendría que hacer es abandonar la taberna en donde se habla demasiado de política y en casa, allí en casa, hacer su papel de varón proveedor y ordenar su casa, ser una autoridad dentro de la casa. Bien, convertir el problema obrero en un problema moral y en un problema sexual es muy típico de la burguesía. Y es la estrategia de los años 30, 40 del siglo XIX en adelante. A estos, en vez de que estén en la calle con sus alianzas, con sus historias políticas, insurreccionándose todo el rato, que tengan hábitos domésticos que se encierran en la casa, que vayan de la casa a la fábrica. Y ahí hay todas unas campañas por la vivienda social, etc. Sería un poco largo de contar, pero da igual. La cosa es que hay que cortocircuitar las formas de politización obrera en base a imponerles la domesticidad. Bueno, la estrategia fascista, la estrategia que no solo es fascista, sino que también es propia de los años 20 y 30 en Estados Unidos, es la siguiente. No. Vamos a hacer que los obreros, la clase trabajadora, se perciba como parte de la nación. Que se conciba que ellos comparten con la burguesía ese cuerpo de clase, esa dignidad que dan los hábitos domésticos, la buena regulación de sí mismo, la buena regulación de sí mismo, las buenas costumbres, que se identifiquen con estos hábitos domésticos. Ganarán simbólicamente en dignidad y se identificarán con nuestro proyecto oligárquico. Y cortocircuitaremos no es que todo sea tan consciente, pero funciona así, de facto funciona así. Y cortocircuitaremos el antagonismo de clase porque tendrán una adhesión a nuestro proyecto de clase, dado que nosotros somos los que defendemos una dignidad simbólica que de otro modo no tendrían, claramente. Esa es la razón por la que el familiarismo, yo creo, que está profundamente arraigado en determinados sectores populares, porque lo conciben como se ha llegado a concebir como una fuente de dignidad, allá donde no se tiene. La familia es importante porque con ella el obrero tiene un discurso, un cuerpo de clase. Esto tampoco me lo invento yo, porque esto fue un debate dentro del movimiento obrero. ¿De acuerdo? Entonces, en vez de que se identifiquen con proyectos socializantes, lo mejor es que se identifiquen con una compensación simbólica en tanto y en cuanto ellos tienen un cuerpo, comparten con la burguesía que forma parte de la nación. Ese cuerpo les permite ser reconocidos como parte de la nación. Además, es un cuerpo atacado por sectores foráneos o socializantes que dañan ese dispositivo doméstico. Pues todos los que defiendan el Estado, la redistribución de la riqueza, etc. Y todos aquellos que no se acomoden a ese dispositivo de domesticidad. Eso es la falsa América, no es la auténtica América, no es el cuerpo de la nación. Y esa falsa América que se fuga del trabajo doméstico siendo mujeres, que aborta siendo mujeres, que es homosexual, daña el cuerpo de la nación, daña el cuerpo también de la clase trabajadora. Daña su salud, daña su estatus, daña su dignidad. Parece raro, pero yo no creo que haya otra posible explicación a cómo la gente se ha podido adherir a algo que es tan contrario a sus intereses. Y solo genealógicamente yo soy capaz de entenderlo, solo genealógicamente. Puedes decir, no, es que la familia te protege. Hombre, la familia no me va a proteger, sí, claro, pero, hombre, con un buen sistema de pensiones yo también estoy mucho más protegida. Y con un buen subsidio de desempleo y con una sanidad pública, y además mi familia no me va a dejar de querer porque haya todo eso, ¿no? Que sea antagónico es curioso. Entonces, la cuestión es que el ideal neoliberal de aquellos años, de la nueva derecha de los años 70, está muy bien expresado por Margaret Thatcher. Dice, solo hay familias y hay mercado, no hay nada más. ¿De acuerdo? Me estoy pasando, ¿no? Pues ya está.
Pues abrimos el turno de palabra. También podéis poner vuestras preguntas en el chat del Zoom, que lo tenemos aquí abierto. ¿Alguien quiere comentar, preguntar? Porque yo tengo un montón de preguntas, la verdad. Si no me... ¿Es por allá? Ah, bueno, es verdad, que hay que pasar, perdón, hay que pasar la pértiga. Ay, 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 ay. Bueno, pues buenas, me ha encantado, gracias. Me llamo Juliana y no quería preguntar nada, sino un poco como unir varias cosas, ¿no? Comentaros que por una cuestión de escuchar, me chupé todo el discurso del señor Abascal en la investidura, ¿no? Lo hice con muchísimo esfuerzo, pero me lo planteé como una cuestión intelectual que tiene que ver un poco con lo que habéis hablado. Es decir, ¿qué dice este tío? ¿Qué cuentan para que tengan esta capacidad tan grande de convocatoria? Y lo entendí, no lo compartí. Y bueno, lo quería comentar un poco porque ha habido varias cosas que yo uniría, ¿no? No recuerdo los nombres. ¿Tú cómo te llamas? Marisa. Marisa ha comentado algo muy potente al principio que yo lo definiría con que a veces nos pensamos, fundamentalmente personas, podemos llamarnos progresistas de izquierdas, que los derechos se conquistan una vez y a descansar y a hacernos burgueses. Creo que eso es un tema potentísimo. Después, Nuria ha comentado algo muy importante. Yo creo que quien está realmente movilizada ahora en nuestro país y en otros países son estos sectores fascistas, porque ya se les puede llamar fascistas sin ningún tipo de problema. Y después, Fernanda, pues ha dado desde mi punto de vista un poco esa explicación, ¿no? Que yo lo quiero relacionar con otra cosa, ¿no? O sea, que tiene que ver y no tiene que ver, ¿no? O sea, el concepto de clase ya ha desaparecido, incluso en los discursos de los sindicatos que me ponen enferma, ¿no? Clases medias. Pero ¿dónde obtiene la mayoría de la clase media su capacidad de vida, del trabajo? Es decir, vende su tiempo para trabajar, pero queda más bonito que decir clase trabajadora. O sea, hasta el propio sindicalismo lo utiliza sin ningún problema, ¿no? Y yo creo que tú has dado como una visión estupenda, es decir, la necesidad de pensar, de creer, ¿no? Que estamos, o sea, no sé cómo explicarte. Yo vengo de un pueblo, desde la frontera de Salamanca, ¿no? Y tengo que deciros que yo vivía en una familia muy pobre. Pero afortunadamente para mí venían más pobres, que eran portugueses, ¿no? Y eso a mí, que les dábamos la comida a los pobres, porque mi padre era muy solidario, me hacía pensar que era menos pobre, ¿no? ¿Entendéis? Es decir, es la sensación de que sales de aquí para poder estar en otro nivel y desde ahí me resulta fácil entender el que en un determinado momento estos grupos en Estados Unidos, en Europa o en España, ¿no?, tengan la capacidad cada vez más, que es mi preocupación, de absorber a esas clases que son absolutamente vulnerables. Y entonces esa es la reflexión que yo he hecho, disculpar que me he extendido, porque me ha parecido como muy, no sé, como me ha hecho entender algunos de los dilemas muy grandes. La pregunta, y este es otro tema. El señor Abascal habla muy bien y habla para que le entiendan. Y las izquierdas, entre ellas vosotras tres y yo misma, hablamos para nosotras y para nosotros, porque tenemos una necesidad enorme continuamente de, no sé, llamémosle X, narcisista, autoafirmación. La pregunta es, ¿qué se puede hacer? Porque yo personalmente estoy preocupada porque están profundamente movilizados. Lo estamos viendo en este país, ¿no?, frente a una desmovilización enorme, y esa sería la pregunta. Lo siento, me he extendido mucho, pero bueno.
Ya que me habéis dado la voz, pues ya está. Que es que cojamos 2 o 3 preguntas para que tenga más oportunidad de hablar la gente y luego ya... ¿no? Si no. Pues me gustaría hacer una pregunta. Soy yo, si no le importa. En el ámbito europeo, ¿no?, que hemos estado comentando, respecto de los derechos reproductivos y de las políticas sobre derechos reproductivos, me hago un poco de lío, porque yo creo que el caso de España, ¿no?, con el fin del bipartidismo después de, ¿no?, del 15M y 2011, y cómo la derecha se disgrega en distinto, que era algo como inédito, ¿no?, en este estado. Por ejemplo, con la cuestión de los embarazos subrogados, ¿no?, con en el caso de Ciudadanos, cuando emerge este partido claramente neoliberal y que se llama feminista, ¿no?, feminismo liberal, ¿no?, y que tiene esta opinión en cuanto a la gestación subrogada, que entiendo que va en contra del proyecto nacional de Vox. ¿Esto es así en los países que por ejemplo, tú, Nuria, que has trabajado? ¿Se reproduce esa misma lógica de la nación con respecto a los embarazos subrogados? ¿A la gestación subrogada? A la gestación subrogada, sí. Una negación de ella, o no lo sé si es una pregunta que me hago. Contestar primero a la Yo pregunta. la primera. A ver, con respecto a la primera pregunta de la extrema derecha, bueno, en concreto Abascal, ¿no?, se le entiende bien, habla claro, y digamos que la izquierda, ¿no?, sofisticaría un lenguaje que ya no se puede popularizar o no se entiende por las clases populares. Yo diría que el problema que tiene, ya no sé cómo llamarlo, vale, las izquierdas, no es un problema de comunicación. El problema que tiene es que lleva varias décadas haciendo las políticas que realmente han generado una realidad de capas sociales excluidas del acceso a derechos y, por lo tanto, explotables y explotadas, a las que la derecha solo ha tenido que poner ahora un nombre. Cuando tú generas una exclusión, generas un miedo al otro, no le dejas acceder al trabajo, lo criminalizas, ¿no?, desde la institución, como ayer contaba Fatija. Si solo hasta el 2010 se permite a las mujeres musulmanas trabajar, pues a partir del 2010, porque antes, por reagrupación familiar, podían venir pero no trabajar y están en el hogar, tú puedes luego decir, es que estas tías, sé que se reproducen como conejos, ¿no?, no salen de casa. Bueno, es que la ley hecha por partidos progresistas y en concreto el PSOE, desde su principio de andadura con la Ley de Extranjería en el 86, genera los mecanismos y dispositivos institucionales que hacen esas separaciones, esos compartimentos estancos donde se coloca a las mujeres extranjeras acá, a las otras allá, a estos haciendo estos trabajos sin papeles, no sé qué tal manera. Y eso, los frutos los recoge la extrema derecha, ¿no?, y le facilita bastante hacer un discurso que ya en la calle, ¿no?, es fácil de que la gente lo sienta como real. Ah, pues es verdad, ¿no?, es que estos están aquí vendiendo y en la calle, en la manta y no pagando impuestos. Ah, pues es verdad, es que estas están todo el día en casa y parece que no quieren trabajar. Será porque son... Todo esto lo ha hecho la izquierda. Entonces, el problema que tiene la izquierda, si es que eso todavía nombra algún plan de transformación social que no tenga que ver con el dispositivo neoliberal, ¿no?, y, por decirlo así, claro, como atender a los intereses de las oligarquías financieras, el problema que tiene es que está ahí. Entonces, el problema nuestro, y en ese nuestro no incluiría a personas que todavía creemos que puede haber justicia social o que puede seguir habiendo una lucha por la igualdad y cuáles serían sus condiciones. No sé si es un problema de nombre, porque no creo que el nombre vaya por delante, pero sí que tenemos que generar, ¿no?, como propuestas y prácticas de transformación, ¿no?, que sean capaces de movilizar y de transformar, como lo están haciendo ahora, ¿no?, como se ha estado diciendo, como están haciendo las derechas, ¿no?, como con una propuesta, una promesa, unos horizontes que a la gente la vuelvan a activar, ¿no? Porque al final la derecha no tiene que ser tan original, ni la extrema derecha, porque las cosas que está vendiendo son cosas muy antiguas.
¿no? Hablar de la familia, hablar de, ¿no?, el papel de la mujer, el papel del hombre, la religión, lo esencializante. O sea, no le hemos dejado de hacer mucho esfuerzo. Ese esfuerzo lo tenemos que hacer nosotras para volver a tener, ¿no?, un proyecto que, no sé si 1 o 200, pero que la gente la ponga en la calle a luchar por los recursos comunes que nos están quitando, ¿no? A ver, yo de la gestación subrogada en Estados Unidos, pues es una cosa plenamente aceptada, ¿no?, por la mentalidad fuertemente liberal que ellos tienen, ¿no? Y la identidad nacional norteamericana se identifica con el sistema de mercado fuertemente. De hecho, pues todo el proceso histórico posterior a la reconstrucción se orientó a eso, a convertir los proyectos de transformación social propios del socialismo y del radicalismo obrero en cuestiones extranjerizantes que dañan el cuerpo de la nación, por supuesto, dañan el cuerpo de la nación, nos hacen degenerar, son cosas de razas degeneradas, de gente que viene del sur y del sur de Europa y de Europa del Este, que allí no eran blancos, además, ¿no? Eran una amenaza extranjera. Entonces, pues todo lo que sea comprar niños, pues mira, es un reforzamiento más de la institución familiar. Les parece muy bien. O sea, a mí sorprendentemente nosotros concebimos la familia como precisamente aquello donde la lógica del mercado no entra. Y ellos, por lo menos para comprar niños, no. No. Que no hayan hecho el razonamiento de que esos tráficos de personas, en nuestra mentalidad es aberrante. Pero en ellos entra guapamente. Es inconcebible, pero desde nuestro punto de vista, pero es así. Entonces, yo sobre la gestación subrogada no tengo nada que decir. Además, no conozco tampoco Europa del Este, ni no sé qué podrán decir las compañeras. Y con respecto de la cuestión de qué hacer, ¿no? Esta cuestión un poco leninista. ¿Qué hacer? Pues, claro, la exposición era muy larga y no llegaba. Pero esta cuestión de generar una adhesión al proyecto oligárquico, de expropiación de los bienes comunes, de precarización del trabajo, o sea, generar esa adhesión loca, ¿vale? Que bueno, que en Trump por lo menos tiene la base material de decir, yo con un juego de arancelario y de tratados comerciales al menos voy a conseguir que no se deslocalice la industria y te voy a proteger a ti. Bueno, ahí hay una cierta base material que en España no es aplicable, no es posible. Estos procesos de adhesión a los proyectos oligárquicos solo se producen plenamente, bueno, me voy a basar en algunos analistas de los fascismos, ¿vale? Solo se producen plenamente cuando el antagonismo decae, cuando el conflicto social no se expresa de manera explícita, cuando se señalan adecuadamente los enemigos. Mira, los enemigos no son los homosexuales, los enemigos no son las mujeres, los enemigos no son los extranjeros. Los enemigos de que yo tenga una vida desgraciada, precaria, vulnerable, son las propias oligarquías. Es la propia clase capitalista y sus brazos políticos y mediáticos. Claro, es un hecho que a mí me parece histórico y me baso aquí en Poulantzas, que es un análisis de los fascismos, que lo que él llama fascistización, es decir, cuando los fascismos se convierten en movimientos de masas, es porque el movimiento obrero ya ha decaído en su combatividad. Y entonces se empiezan a engrosar masivamente las filas de los partidos fascistas. En Estados Unidos, donde el modo de resolver la cuestión social es fascistoide y donde no hace falta ni recambio de élites ni transformar el Estado ni nada de esto, pero la estrategia en el fondo es la misma, generar un bloque unitario en torno a la unidad de la nación, donde lo comunista, donde los proyectos comunistas, socialdemócratas, etcétera, son directamente enemigos de la nación, es decir, no se transforman las instituciones liberales, pero la estrategia de generar un bloque unitario anticomunista es la misma, idénticamente. El Ku Klux Klan tiene la mayor cantidad de militantes precisamente en el momento en que se vuelve a la normalidad después de una gran movilización obrera de los años 19 y 20. Es en la era en el momento que se llama vuelta a la normalidad, que es la presidencia de Harding. Y cuando se vuelve a la normalidad y todo está más o menos pacificado y donde se impone un cierre migratorio porque viene de fuera todo ese, suponen que
viene de fuera todo ese espíritu socializante, de esas razas degeneradas que no entienden las instituciones liberales. Cuando el cierre migratorio es definitivo, entonces cuando se dispara la militancia, podríamos llamar, de extrema derecha, reaccionaria o fascista. Esto no es casual. El mejor antídoto contra todos estos procesos de gobierno reaccionario es la combatividad social. El conflicto social es señalar adecuadamente los enemigos. ¿Quién se va a cargar al trumpismo? ¿Se va a cargar el trumpismo? Black Lives Matter. Porque Black Lives Matter no es una cosa posmoderna, culturalista como piensan. Black Lives Matter pone en el centro la cuestión social. Tú quieres gobernar lo social en base a la ley y el orden, invirtiendo en policía. Deja de invertir en policía y haz una inversión social en nuestros barrios. Y haz una reforma fiscal para la gente negra, por supuesto, pero no suavice para que sea para el resto de la clase trabajadora del país. Están poniendo en el centro la cuestión social, están señalando los enemigos y se está revelando, por así decir, que la cuestión de la raza norteamericana es una cuestión que es conscientemente de clase. Por tanto, todos esos izquierdistas que dicen no, es que la clase no es la raza, es que la clase no es el género, es que cuando tratamos la clase no debemos tratar la raza y no debemos tratar el género. Mira, tío, tratar la clase es hoy, y lo fue siempre, tratar el género y tratar la raza. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque todas las estrategias de composición de lo social en que la clase trabajadora queda subordinada a la clase capitalista se hacen en base a expulsar a las mujeres y a expulsar falsamente al trabajo migrante o al trabajo racializado de la clase. Tú no eres un auténtico marxista. Y eso es lo que habría que decir. Nueva combatividad obrera, y esa combatividad obrera es antirracista, donde la gente racializada tiene protagonismo y donde las mujeres tienen protagonismo. Y esa es la manera de pasar por encima de esto, con demandas materiales concretas en donde puede haber ciertas alianzas o alianzas muy nítidas y muy claras entre esos sectores racializados, autóctonos, LGTBI, feminizados, etc. Tenemos que, no sé si tú, Nuria, quieres contestar a la compañera rápidamente o porque yo a ti ya te lo puedo preguntar ahora después. Vale, gracias. Pues vamos a dejar paso a la intervención sonora de Matin, ¿ya? Bueno, Matin es artista sonoro. Su trabajo se centra en la investigación conceptual del ruido y la improvisación. Aborda cuestiones como el papel de la escucha ante la acumulación inabarcable de información digital en un momento de creciente polarización y fragmentación social, o las potencias que la comunicación no verbal puede activar entre los cuerpos participantes en un encuentro reflexivo. Bueno, hola, muchísimas gracias por esta invitación. Estoy encantado de estar aquí. Primero, a modo de agradecimiento, me gustaría, a ver si podemos, hacer de modo de agradecimiento tanto a los ponentes como a las organizadoras, a los técnicos. Ya después de esta es la última sesión, pues dar un aplauso silencioso, también para mover un poco el cuerpo, muy efusivo y expresivo. Bueno, ahora comentaros que Hacia una partitura antifascista es un experimento en proceso que juega con el tono contradictorio del formato de una partitura con el tema que trata, que es el antifascismo. Lo que intenta van a ser dos pequeños ejercicios que estáis invitadas a seguirlas. En este caso van a ser dos preguntas. Aquí, todas estáis invitadas a intentar seguir estos ejercicios quien quiera y que se sienta a gusto. No tiene por qué seguirlo, pero estáis invitadas. También en
quien está en Zoom. Bueno, pues lo que se intenta es pues, una interacción más performativa y a ver si conseguimos también pues, dar una perspectiva un poco diferente a todos los temas que hemos estado tratando. Bueno, pues muchas gracias.
Por favor, puede estar silenciado. Para garantizar la seguridad de todas las personas. El uso de mascarilla, en esta reunión debe informar, es importante, su asiento, en todo momento la lista personal de la actividad, por favor, hagan sus descargadamente para evitar la propagación, controlando a las puertas de salida. El personal del museo. Please make console mute. If you're going to have the rip, you're going to the slides and directions of the thank you, your patience and your good. Pues hasta aquí la intervención. Muchas gracias, Martín. Bueno, y ahí... Pero ahora sí que sí, y os voy a pedir también un aplauso para todo eso. No me quiero dejar a nadie porque siempre me dejo, y esto ha sido estos 3 días el trabajo de un montón de gente, mucho trabajo. Y primero dar las gracias a las ponentes, que habéis estado brillantes, muchas gracias, ha sido muy interesante, al público que habéis venido en estas 3 jornadas, al público de Zoom, a las participantes de los talleres que han estado 2 mañanas enteras trabajando con nosotras súper intensamente, a Martín y a todo el equipo de infiltrades que tenemos por aquí, a MSP, a José Betega, a María Batalla, a Jo Alicia y a José Luis Espejo por vuestro apoyo y seguimiento todos estos días, por ayudar, gracias a Martín, ¿no?, por abrirnos también el cuerpo y la escucha de otra forma, a nuestros técnicos Javi y Alex que está aquí, a Dani el regidor, a las compañeras informadoras, a las compañeras de limpieza, a la Fundación de los Comunes, especialmente a Marisa, y también al equipo de MER que ha currado un montón, a María, a Maite, a Livia, a Mabel, que curró también desde el principio, y a Sofi, que ya no está con nosotras, pero empezó hace meses. A las traductoras que no están hoy, pero estuvieron ayer y antes de ayer. Muchas gracias a todas, ha sido unos días súper intensos. De aquí seguiremos.